chicos, bienvenidos a una nueva retroalimentación. En esta ocasión vamos a analizar cuáles son las habilidades que trabajamos en la guía 16 y 17 de lenguaje. Para eso tenemos que tener en cuenta que en esta guía se trabajaron dos habilidades, dos objetivos principales. El primero, que es interpretar los textos según nuestras vivencias personales, y el segundo, que es comparar los textos de ambas guías según su contexto. La guía 16 está dividida en tres actividades principales. Primero, leer y aplicar estrategias de comprensión lectora. La segunda, recolectar información del contexto de esta opinión que acabamos de leer. Y la tercera, generar una opinión frente al texto. La primera actividad de la guía es leer el texto y a la vez ir aplicando estrategias de comprensión lectora. Una de las estrategias que puedo utilizar, chicos, es leer el título del texto para poder relacionarlo con lo que luego va a aparecer. En este caso, el texto, es el título, me ofrece tres conceptos claves: educación, futuro y sociedad. Con esos conceptos yo puedo tener una idea general de lo que me va a hablar este texto de opinión. Luego puedo ir leyendo párrafo por párrafo e ir destacando las ideas que a mí me parezcan más relevantes. Leo el primero, el segundo, el tercer párrafo. Una vez que termino, si no logré comprender bien la idea general del texto, lo puedo releer una, dos, tres veces, las veces que sea necesario para poder comprenderlo. Si no es necesario que lo lea completo, puedo leer lo que yo destaqué como estudiante o lo que destaqué yo como profesora también dentro del texto, que a mi parecer era lo más relevante. Una vez que termine de leer el texto, paso a la segunda actividad, que es trabajar con el contexto. En esta actividad es importante que yo tenga en claro este concepto, que se refiere a todo lo que sucede en nuestro entorno en un momento de la historia de Chile cuando se escribió esta columna de opinión. En este caso estamos hablando sobre el estallido social. Entonces vamos a hacer un breve análisis, un recogimiento de información de qué sucedió en nuestro país en ese momento de la historia. Para eso me voy a orientar con dos preguntas. La primera, comenta el por qué se generó el estallido social, a grandes rasgos, que es lo que yo recuerdo. Y la segunda, qué sucedía en el país en ese momento a nivel de educación, a nivel de salud y a nivel de economía. Si yo no recuerdo toda la información, puedo consultarlo con mis familiares o también puedo buscar en internet información a grandes rasgos. No es una investigación exhaustiva de lo que sucedió, solamente ideas generales. Una vez que yo ya tengo claro cuál es el contexto en el que se escribió esta opinión que acabo de leer, puedo generar mi propia opinión. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a leer primero este trozo de la opinión anterior que saqué para que ustedes puedan tener una idea más clara, y a partir de este trozo yo voy a decir si estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo con lo que el autor expone. En este caso, el autor piensa que para él la educación en Chile ha perdido el rumbo porque se ha preocupado de que los estudiantes se dediquen a responder pruebas como el SIMS, el APCU, para poder entrar a la universidad y que ellos los preparen para insertarse en el mercado laboral, en vez de preocuparse la educación de generar ciudadanos comprometidos con el bienestar de los vecinos de la comunidad. Entonces, si yo estoy de acuerdo con lo que dice el autor, mi opinión debiese iniciar con yo estoy de acuerdo con el autor porque, y si no estoy de acuerdo, digo que no estoy de acuerdo con el autor porque. El tema es que siempre debo explicitar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y además debo agregar un argumento a esa opinión. No es que esté de acuerdo o en desacuerdo porque sí, hay un argumento, hay un porqué. Yo pienso que el autor no está diciendo lo que yo creo o si está diciendo lo que yo creo. Si tengo ambas partes, chicos, entonces la opinión está bien desarrollada. La guía 17 consta de tres actividades. La primera, leer y aplicar a la vez estrategias de comprensión lectora. La segunda, comparar los contextos de las lecturas de la guía 16 y guía 17. Y la tercera, responder preguntas sobre vivencias personales. En la primera actividad, debemos leer el texto y además aplicar las mismas estrategias de comprensión lectora que hemos estado trabajando en el día anterior.
En este caso vamos a leer el título para poder hacernos una idea general y además vamos a ir leyendo párrafo por párrafo para ir sacando ideas principales. Las puedo destacar con un destacador si tengo la guía impresa, con un lápiz mina, con un lápiz de color. En el computador también lo puedo destacar o simplemente puedo ir anotando en mi cuaderno cuáles son las ideas que a mí me parecen más relevantes. En este caso, por ejemplo, a mí me parece muy relevante donde dice el proceso educacional formal es de muy largo plazo y afortunadamente Chile cuenta con la capacidad para garantizar universalmente el derecho a la educación. Esto me parece bastante relevante dentro del texto. Una vez que yo ya haya leído y releído mi texto, lo que voy a hacer es pasar a la siguiente actividad. Chicos, si no lograron comprender el texto leyéndolo, puedo entrar a este link de YouTube en donde aparece el mismo texto pero en audio. Lo puedo escuchar y quizás se me hace mucho más fácil poder comprenderlo. En la segunda actividad, lo que voy a hacer es comparar el contexto de las lecturas que hice en la guía 16, donde hablábamos sobre el estallido social, y la lectura de la guía 17, donde hablamos de la pandemia. ¿Cómo lo voy a comparar? Respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió con las clases en este momento de la historia de Chile durante el estallido social, durante la pandemia? ¿Cómo era o es tu estado anímico en ambas realidades? ¿Qué me sucede ahora? O sea, ¿qué me sucedió en el estallido social y qué me sucede ahora en el momento de pandemia? Una vez que yo tengo mi cuadro comparativo, debo recordar que cuando comparo lo que hago es buscar similitudes o diferencias entre las cosas que se me exponen para comparar. En este caso, estos dos contextos, puedo observar si mis reacciones, mis estados anímicos fueron iguales, fueron diferentes y qué sucedió con las clases en ambos momentos de la historia de Chile. Teniendo ya esta comparación hecha, paso a la siguiente actividad, que es responder estas preguntas de acuerdo a mi experiencia sobre mi bienestar socioemocional en el contexto educativo. Lo voy a responder entonces siguiendo las preguntas que dicen. ¿Te has sentido acogido por las personas de la escuela en este tiempo fuera del aula? Aquí puedo responder que sí, puedo responder que no. Si en la anterior respondiste que sí, ¿qué acciones te han hecho sentir acogido? Entonces yo debo nombrar acciones concretas que me han hecho sentir acogido. ¿Qué ha hecho la comunidad, el personal, profesores, asistentes, directivos, etcétera, para que yo me sienta acogido? Si aquí respondí que no, claramente la segunda no es necesario responderla. Pero sí la tercera, que dice, ¿qué otras acciones te gustaría que las personas de la escuela tuvieran contigo para hacerte sentir mejor en este tiempo de pandemia? Aquí también debo responder acciones concretas. Si yo creo que ya es suficiente con lo que han hecho, puedo repetir lo mismo que acá arriba. Pero si acá arriba yo escribí que no han hecho nada por mí, este es el momento en que yo debo escribir cuáles son las acciones que a mí me gustaría que recibir. Por ejemplo, que me llamen por teléfono, que hablen por WhatsApp con mi familia, que estén más preocupados de mí, etcétera. La idea, chicos, de estas preguntas es que ustedes puedan reconocer cuáles son sus emociones, cuál es su realidad y además que puedan redactar una idea completa con oraciones que sean coherentes. Y la única forma de poder revisarlo es leyendo mi oración y que esa oración, esa respuesta tenga relación con la pregunta que se me está haciendo y además pueda ser comprensible para los demás. Bueno chicos, esto fue la retroalimentación de esta semana. Felicito a todos quienes me han enviado sus tareas, sus guías, porque he logrado observar que hay una muy buena exposición de las ideas, se logra comprender cada uno de los mensajes que quieren enviar y además logran reconocer cuáles son las emociones y estados anímicos que están viviendo en estos momentos. A quienes aún no lo han enviado, los invito a hacerlo al mail que dejé en el video y a quienes tengan dudas todavía con las guías, no duden en preguntarme a través de WhatsApp, de mail o reunirse con nosotros en las clases online que estamos haciendo por semana con el octavo A y con el octavo B. Les mando un abrazo tremendo, que tengan una muy buena semana.